y una responsabilidad el poder llegar a su casa de oración para aprender de su santa palabra, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a comenzar en el día de hoy. Gloria a Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias por todas tus ricas bendiciones, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has permitido, Señor, por tu santa palabra, Señor. Gracias por Jesucristo, tu amado Hijo, Señor, al cual tú enviaste, Señor, al cual Él nos ha redimido con su sangre, Señor. Nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos contigo, Padre. Mira a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Permite que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Permite que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a través verbalmente, Señor, para traer este pan de vida, Señor, que es tu santa palabra, Señor. Mira a aquellos que no han podido llegar, tú conoces la razón, el por qué no han podido, Señor. Y mira a aquellos que van de camino a todo lugar, Señor, y para este santo templo, Señor, por cerca de ángeles, Señor, acelera sus pasos, Señor. Mira a aquellos que están en las cárceles, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en los asilos de ancianos, Señor. Permite que esta palabra llegue a través, por cualquier sea el medio, sea por medio de tus siervos, Señor, por medio de la tecnología, Señor, o cualquier sea el medio, pero permite para que ellos también sean partícipes de estas riquezas en gloria, Señor, porque ha sido tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, Señor, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor, primogénito de la resurrección, único engendrado, Señor, tu santo Hijo, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, y nuevamente te pido que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, que es el último libro de la palabra. El capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, el último libro de las profecías en la santa palabra del Todopoderoso. Y la palabra lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros, muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, gloria a Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para las batallas, el número de los cuales es como la arena del mar.
Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados días y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias por la reverencia a la palabra, hermanos. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Y como ustedes ven en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y como todos conocemos, las profecías en el libro de Apocalipsis reflejan un futuro que no está muy lejano, un futuro que no está muy cercano, porque solamente Dios, el Todopoderoso, está en control y tiene control de lo que va a suceder. Gloria a Dios. Sabemos y entendemos que la palabra es bien específica y todo está explicado en la palabra de Dios de una manera, a veces en parábolas y a veces en misterios, pero esos misterios nos los son revelados por medio de esta palabra. Gloria a Dios. Y podemos ver, y vamos a estar mirando el fin de los que se pierden, pero enfocándonos en ese lugar que es el infierno, y entendemos que el infierno y el lago de fuego son dos lugares muy diferentes, pero con el mismo propósito. Lo único que en el infierno es a donde están todos aquellos que mueren sin haber confesado, sin haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues están ahí en un lugar de espera que se le conoce como el infierno. Y eso lo podemos ver en Lucas 16, por ahí, del 20 al 26, donde ustedes saben la historia del rico y Lázaro. Pero entonces también podemos ver en Apocalipsis, ¿verdad? 20:14, donde acabé de leer y dicen que la muerte y el Hades serán lanzados dentro del lago de fuego. Pero son épocas, tiempos diferentes, porque sabemos que en el infierno, desde un principio, todos los que han muerto sin haber confesado, haber aceptado a Cristo, o haber recibido y vivido en la fe que Abraham, al cual fue amigo y padre de la fe, que confió en Dios, cuando allá podemos ver en el libro de Génesis, por ahí alrededor del Génesis 17, cuando ese pacto entre Dios y Abraham, donde Dios le promete a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, ¿verdad? Bajo el linaje de fe. Hoy no hay diferencia, porque todos los que confesamos y creemos y estamos convencidos en esa fe de que Dios tiene el poder
de resucitar a los muertos, así como resucitó a Cristo, tenemos esa esperanza de adquirir y recibir cuerpos glorificados, hermanos. Y como leí anteriormente en Apocalipsis 20, pues ahí están enseñándonos que al fin del milenio, donde ese es el gran final, donde se va a aplicar lo que se llama el juicio del trono blanco, que no seamos confundidos con los juicios, los 21 juicios, ¿verdad? Donde se considera el tribunal de Cristo, que sucede unos 1000 años antes del milenio, gloria a Dios. Pero mencioné a relación de los tiempos, y si nosotros vemos Efesios capítulo 1, en el 8 de adelante dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, plural, tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, hermano. Ustedes ven que habla de tiempos. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Dios hay diferentes dispensaciones. Y ahora, como hemos estado mencionando a relación del capítulo 20, pues ahí podemos ver el tiempo de la introducción a la gran tribulación, como también el milenio, incluyendo ese gran día del final de aquellos que han muerto sin la esperanza de ser glorificados, hermanos. Por eso allá en Juan capítulo 5, 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria a Dios. Y esta última aquí, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué? Porque ahí en Apocalipsis 20 del 11 al 13 está hablando del juicio ante el gran trono blanco al final del milenio. ¿Por qué sabemos que es una resurrección diferente a la segunda resurrección? Porque durante los 1000 años que Jesucristo esté gobernando aquí como Rey de Reyes,
Señor de señores, pues hay un milenio donde miles morirán durante el milenio, pero con la esperanza de también ser resucitados, ¿verdad? Y adquirir ciertas promesas. ¿Por qué ciertas promesas? Bueno, porque entendemos que para nosotros ser celestiales y adquirir la ciudadanía celestial, tenemos que ser muertos antes de la venida de Jesucristo. Para que entonces así Filipenses 3:20, 21 se aplique y seamos partícipes de adquirir esa ciudadanía, porque entonces Dios nos adopta y nos da nombre como hijos adoptados de Dios, hermanos. Y es por eso importante conocer las diferentes etapas de la Biblia, de los tiempos, para nosotros poder ayudar a aquellos que desconocen estas verdades. Dentro de la Biblia hay muchos temas. Hay temas que no salvan, hay temas que no condenan, pero son importantes. Porque crean en el rapto o no crean, no salva, no condena, pero que va a suceder. Pero, ¿por qué es importante conocer estas verdades? Porque hay un premio, hay una buena paga, hermano. Y es por eso que dice ahí, resucitarán para recibir de acuerdo a nuestras obras. O sea, la de ellos, porque ya nosotros hemos recibido parte de todas estas riquezas en glorias al fin del milenio, porque ya nosotros estamos con Cristo aquí durante 1000 años gobernando con cuerpos celestiales, hermanos. ¿Qué sucede? Pero aquella dispensación, que es la del milenio, está en espera, está en un proceso de recibir. Gloria a Dios. En 2 de Corintios 5:10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ustedes ven que ese es otro tiempo, el tiempo que yo mencioné, que es que, ¿cuál? Al fin de la gran tribulación, cuando Jesucristo viene, toma posesión de todos los gobiernos de la tierra para que se implemente el gobierno de Jesucristo, que será gobernado con vara de hierro. Y es por eso que allá en Daniel capítulo 2, 34, 35, 44, 45, por ahí habla del fin de estos gobiernos, los que Dios había comenzado desde un principio allá en Génesis 1:28. Los instituyó el gobierno humano, ¿verdad? Pero ahora viene el gobierno perfecto bajo el dominio del Señor de señores, Rey de reyes, Jesucristo, el Hijo engendrado de Dios. Aquel plan que tiene Dios de entregarle todos los gobiernos, todas las naciones, como dice allá en Salmo 110, y en Salmo 2, hermanos. Así tampoco, ¿por qué a Cristo Dios le da ese privilegio? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y por eso que son multitudes de temas, hermanos.
¿Por qué Jesucristo se considera y se ganó esa posición? ¿Quién era Melquisedec? Un ángel de nivel de liderazgo, con autoridad de gobernar, para demostrar cómo dentro del reino de Dios los celestiales gobiernan sobre los terrenales, porque es un tipo de ejemplo de lo que ha de venir a perfección, y es siendo Jesucristo el Rey de Reyes, Señor de Señores, gobernando a los celestiales y los terrenales. Porque en el plan de Dios están todas esas áreas y en la palabra de Dios todo está explicado. Pero son multitudes de temas, hermanos, multitudes y multitudes. Y es por eso que debemos entender las diferentes clases de resurrección, entender lo que son los juicios del tribunal de Cristo y entender también el juicio ante el trono blanco. Son diferentes etapas, hermano, diferentes épocas con diferentes resultados. Y es por eso que es una bendición y somos bienaventurados los que conocemos la palabra de Dios, hermanos. Allá en Hebreos, como acabé de decir, que leí fue a Hebreos capítulo 5:5, y ahora ya que dice en 2 de Corintios 5:10, vuelvo y repito, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, como dije anteriormente. Y eso es al fin de la gran tribulación. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice allá en Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hermanos. Y es por eso que Pablo dice que si no hay resurrección, no creemos resurrección, en vano es nuestra fe. Es por eso que las pruebas y las evidencias, como dice Lucas 24:39, donde Cristo se presentó dentro de un lugar y se presentó como es usted, como es yo, pero por supuesto con un cuerpo glorificado. Venció todas las leyes naturales de aquí de la tierra. No solamente eso, presenta un cuerpo físico glorificado, un cuerpo celestial, el cual come y bebe porque él pidió, comió pescado asado y miel de abeja. ¿Verdad que sí? ¿Creemos a la palabra de Dios o no le creemos? Pero sabemos que muchos no van a creer porque la palabra no se equivoca. Y dice la palabra que el Dios con letra minúscula de este mundo, 2 de Corintios 4:4, ciega el entendimiento para que no le alumbre la luz de la vida, que es Cristo, hermano. Y es por eso que si hay ceguera espiritual, ¿por qué? Porque gracias a la misma iglesia, al no enseñar la palabra y todas estas riquezas en glorias, pues podemos desviar a los hermanos y creer que el servirle al Señor nos morimos y todo se acabó. Y vamos a hacer estatuas allá arriba, o no sé cuáles son las enseñanzas, pero hay muchas malas enseñanzas, hermano. No sabiendo que regresaremos aquí a esta tierra a tomar y recibir nuestras heredades. Gloria a Dios. Las heredades son reales, hermano. Vamos a recibir, vamos a regresar. Gloria a Dios, dice la palabra. Y de manera, acabé de leer Hebreos 9:27, ¿verdad? ¿Por qué? Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados
de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y por qué establecido una sola vez? Porque nosotros pensamos que la muerte física es de la muerte que está hablando la palabra, hermano. La muerte física es separación del espíritu del cuerpo que Dios nos ha dado. En otras palabras, vamos a dormir por un tiempo, por un poco tiempo, dice la palabra, ¿verdad? Estamos durmiendo. Porque la verdadera muerte en el ser humano es la segunda muerte, donde en ese gran día que se habla del juicio del trono blanco, y lo veremos a través de la lección, es donde verdaderamente serán condenados todos aquellos que mueren sin haber aceptado y confesado y aceptado en aquella fe que fue establecida en ese pacto con Abraham, el padre de la fe, que vendría el Mesías, que Dios enviaría a su amado Hijo por rescate de toda la civilización humana, hermano, la cual nosotros a veces dudamos por no conocer la palabra de Dios. Y es por eso que nuestra responsabilidad y nuestra fidelidad es en aprender la palabra de Dios para poder ayudar a otros. Allá dice cuando venga esa época, cuando se cumpla para salvar a los que le esperan, como dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Como dice allá cuando Pablo habla en Primera de Corintios 15:50, ¿verdad? Seremos transformados en un abrir y cerrar para aquellos que estamos vivos, si no hemos muerto. O sea, si no hemos pasado a dormir. Gloria a Dios, hermanos. Dice allá, el apóstol le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y que fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermano. Gloria a Dios, le dice el apóstol. Y es por eso que nuestra responsabilidad es que seamos responsables en cómo administramos ese tiempo, que no es mucho, no es poco. Ese tiempo nosotros, Dios lo ha establecido para que nosotros seamos administradores del tiempo, y si nosotros sabemos administrar el tiempo, pues podemos alcanzar y hacer muchas cosas, hermanos. Gloria a Dios. A veces tenemos la costumbre de decir, no tengo tiempo, seguro, porque es que nosotros somos los que administramos el tiempo. Y a veces, pues, caemos en esa rutina. Pero nosotros, si levantáramos una disciplina de ordenar nuestro tiempo, cada cosa a su tiempo, pues entonces fuéramos más responsables a lo que dice la palabra de alcanzar y usar el tiempo apropiadamente. Por ejemplo, días como hoy, si podemos llegar a la casa del Señor para aprender de su santa palabra, es importante. Cada día aprendemos algo nuevo, porque entre más nos escudriñamos la palabra y la leemos, vamos descubriendo. Y el Espíritu nos puede guiar, nos puede dar, porque es como cuando en este cuerpo terrenal nosotros comemos, y ustedes saben que nosotros tenemos banquetes terrenales, ¿no? Creo que el domingo viene un banquete de nuevo, ¿verdad? Pues de la misma manera que este cuerpo quiere en lo terrenal disfrutar de lo que comemos, lo que tomamos, ¿verdad? De lo que bebemos, cosas así, pues nuestro espíritu también quiere esos banquetes, hermano.
y en el aprendizaje, verdaderamente en la enseñanza de la palabra de Dios, ahí está ese banquete para nuestro espíritu. Gloria a Dios. No es que nosotros vivamos todo el tiempo de emociones o no emociones, es que cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar, hermano. Y hay tiempo para todo, dice la palabra, ¿verdad? Pues miren, allá, como mencioné, que cuando venga Cristo, ¿por qué? Sabemos que la palabra dice allá en Salmo 68, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, dice allá en el Salmo 68, 18. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice el apóstol Pablo allá en Efesios 4:8. ¿Por qué? Porque cuando yo mencioné, allá en Lucas capítulo 16, 18 por ahí, ¿se acuerda la historia de verdadera? Que Cristo, ese es el que está hablando la historia, porque fue una verdad, no es una fábula, no es un cuento de hadas, hermanos. Donde define el lugar a donde Abraham estaba, donde Lázaro fue llevado al seno, que es la cautividad, donde Abraham se encontraba, pero entonces también habla del infierno, porque fue donde fue ¿quién? El rico, y lo separaba una montaña, o como le queramos llamar, pero había una separación, que esa es la misma separación de todos aquellos que fueron entonces en la resurrección de Cristo, porque Jesucristo es el primogénito de la resurrección, es el primero que tenía que resucitar, para que entonces, ¿qué hiciera? Resucitar todos aquellos que estaban en espera, desde los principios de los tiempos, incluyendo allá el mismo Job, a David, que esperaba ese gran día, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Y entonces la cautividad tenía que ser, ¿qué? Levantada, como dice aquí, hemos leído. Donde hoy no hay nadie en esa cautividad. ¿Y a dónde están los que están en cautividad? Bueno, fueron aquellos de la primera resurrección que se ven allí, que dice la palabra, que se vieron a aquellos que habían sido predestinados para poder ver esos eventos, allá en Mateo 27, 50, 51, la resurrección de los muertos. Caminaron. Y si Cristo resucitó y comió y bebió, pues entonces todos ellos tienen ese mismo privilegio. ¿Para qué? Entonces, ¿y qué de los que estaban o están en el Hades, que es el infierno? En el uso de palabras. A veces entramos en esos detalles, en esos argumentos, que el Hades, que el infierno, que si el lago de fuego. Hermanos, eso no es lo importante es que es real. Y usted ni yo queremos estar ahí. ¿Verdad? ¿Y por qué digo de usted ni yo? Porque la palabra dice que esto es una carrera y tenemos que completarla. Pablo dice que la terminó. Pero también la palabra dice, los nombres pueden ser ¿qué? Borrados. Apocalipsis 3:5. Quiere decir que eso no es acepción de personas, hermanos. Podemos caer en la trampa y podemos desviarnos y convertirnos rebeldes en contra de la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que estar a todo tiempo buscando del Señor y creciendo en la sabiduría de lo alto, hermano. Gloria a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los justos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en el cual pocas personas, es decir, 8 solamente, ¿verdad?, fueron salvados por agua. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya desde un principio estaba todo establecido, hermano. Y el plan de Dios no cambia. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, dice la palabra ya en Hebreos 2:14, y como leí anteriormente en Primera de Pedro 3, verso 18, por eso Cristo padeció, para que nosotros seamos partícipes de esas riquezas en gloria, hermanos. Tenemos esa oportunidad, tenemos esos privilegios, y es por eso que allá el apóstol, allá en Primera de Juan, cuando habla que hay pecados que no son de muertes y pecados de segunda muerte, es por eso que debemos entender, diferenciar y conocer esas verdades. Porque como dice allá en Mateo 12:31, el pecado de la blasfemia, ¿verdad? Entonces que no podemos asumir o creer que todos estos pecados tienen un mismo fin, no. La palabra indica que de acuerdo a nuestros asuntos, lo que hagamos buenos o malos, vamos a recibir nuestras coronas, ¿verdad? La palabra dice allá en 1 Corintios 15 de que hay cuerpos que alumbrarán, unos como el sol, unos como las estrellas, ¿verdad? Porque el nivel de luz es a resultado de lo que nosotros hagamos aquí. Gloria a Dios. Como ahora en lo terrenal, hermano. Hay personas que se enfocan una vida y alcanzan unas metas porque Dios permite eso. Pero hacen un sacrificio, terrenalmente hablando, nos hacemos esclavos de trabajar o de cualquier sea el área y la situación que decidamos hacer, pues es lo que vamos a alcanzar. Es fácil, si usted trabaja por 3 horas, cobra por 3, trabaja por 40, cobra por 40, si trabaja 100 años, pues cobra, Cuando recibe los beneficios parciales, usted recibe lo que le llaman en esta nación unos servicios sociales, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted contribuyó, materialmente hablando. Si usted tenía unos sueldos, pues entonces va a recibir esos servicios de acuerdo a ese sueldo, de acuerdo al trabajo. Pero eso es en lo material. Imagínense ustedes lo que nosotros vamos a recibir a nivel celestial cuando llegue ese momento, hermano. Gloria a Dios. Dice allá en Primera de Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Gloria a Dios. Y es por eso que nosotros debemos entender todas esas dispensaciones, todos esos tiempos, porque la palabra, según cuando comenzaron a escribirla allá en el 1300, 1400, que eso fue ayer, han comenzado a trastornarlas, a añadirle, a quitarle, a utilizar el lenguaje moderno para satisfacer las malas costumbres de nosotros. Y es por eso
que la revelación de la palabra de Dios es divina. Y es el Espíritu Santo que nos guía a través de su misma palabra para entender estas verdades. Y es por eso que ustedes a veces ven esas confusiones que usan la misma palabra para cambiar la verdad. Porque ellos leen los mismos versos, ellos buscan los mismos capítulos, pero no pueden ver esa verdad. Pero yo estoy convencido personalmente lo que dice allá cuando Cristo le habla a Nicodemos. Si verdaderamente no hemos nacido del Espíritu, hermano, no podemos ver estas verdades. Gloria a Dios. Porque una cosa es nacer del Espíritu y otra cosa es crecer en el conocimiento, en la sabiduría de lo alto, para que entonces podamos ver estas verdades. Porque ¿cómo es posible que se nos expliquen paso a paso temas que son verdaderamente, como mencioné, los que pueden condenar, como dice la palabra, y lanzar nuestro cuerpo al lago de fuego? ¿Cómo no podemos ver esas verdades? ¿Será por nuestra dureza? ¿O será porque verdaderamente no hemos nacido del Espíritu? No es fácil, hermano. Cuando allá en la visión, en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y la Hades. Sabemos que no es Jehová, porque estuvo muerto y Dios nunca ha muerto, ¿verdad? El que muere por nosotros es Jesucristo, hermano. Y es por eso que hay que escudriñar las palabras, es por eso que hay que conocer estas verdades, para cuando encontremos seres, incluyendo hermanos, niños en el conocimiento de la palabra, podamos explicarles y podamos ayudarles a entender estas verdades, hermanos. No temas, dice la palabra ya en Apocalipsis 2:10, en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Por 10 días, dice aquí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Ustedes ven que dice aquí, la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la que verdaderamente el hombre debe temerle. Gloria a Dios. Porque no hay escapatoria, hermana. No va a haber una segunda oportunidad. Hablando espiritualmente, hablando, hermano. Hebreos 10:26. Miren, vamos a ser específicos a relación de lo que es el verdadero pecado que lleva al ser humano a la segunda muerte. Es el pecado de la rebelión, de la blasfemia en contra del Espíritu. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda, ¿verdad?, expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracias, hermanos?
Porque es el Espíritu que nos revela quién es Jesucristo, hermano. Primera de Corintios 12:3. Es el Espíritu Santo, el Consolador, el que Dios ha dejado en la tierra para que guíe a todos sus hijos espirituales. Es por eso que en Romanos 8:14-16, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Nos convertimos y llegamos a ser hijos espirituales de Dios, donde el Espíritu Santo tiene la responsabilidad y su trabajo de ¿qué? De guiarnos día en día en esa búsqueda de esas riquezas en glorias, del conocimiento, para que ese conocimiento sea transformado en sabiduría de lo alto, hermano. Y nosotros podamos ser llenos de toda la sabiduría de lo alto, para que podamos ser partícipes aquí en la tierra de llevar el mensaje del plan de salvación, del evangelio, del reino de Dios. Porque todo lo que estamos hablando es del reino. Gloria a Dios. Y ustedes conocen multitudes de religiones, dogmas que hablan todo a medias. ¿Y por qué tanta confusión, hermanos? Porque estamos peleando con cosas no terrenales, sino espirituales, potestades, huestes, ¿verdad? Y hay que comenzar a aprender a diferenciar y saber cuando es una prueba espiritual o es una prueba que nosotros mismos nos las buscamos por nuestra inmadurez o por nuestra irresponsabilidad de no someternos a una disciplina. Gloria a Dios. Ustedes no le pueden echar la culpa en una luz de tránsito, o como ayer me llamaron a mí, un maestro, creo que tiene 32 años, 32, dejó una viuda de 4 hijos en Puerto Rico, conduciendo el automóvil, texteando, se mató. ¿Por qué? Porque él fue el autor de ese accidente. Entonces, los problemas que vienen detrás, no sabemos si Dios permita que haya aceptado al Señor, ¿verdad? Que le sirviera al Señor, no sé. Pero ¿qué sucede? Pues ese accidente. ¿Y qué si ese accidente hubiera creado que hubiera también tocado otras personas a base de ese accidente? Y son ejemplos de cosas que nosotros debemos tener mucha precaución, examinarnos y examinar qué es lo que es espiritual o qué es lo terrenal. Si nos examinamos, como dice la palabra ya en 11:31 de Primera de Corintios, ¿verdad? Pues entonces no nos vamos a hacer ¿qué? Disciplinados. Porque, por ejemplo, en la área espiritual, si tenemos familia, si tenemos el control, pero sabemos que todos tenemos diferentes situaciones a través de las vidas, pero aquellos que comienzan de una época temprana, pues pueden evitarse muchos problemas, hermanos. Porque la palabra de Dios es amor, la palabra de Dios es sabiduría, la palabra de Dios también disciplina. Entonces tiene todos los ángulos para establecer una sociedad, una familia que sea fructífera en el nombre del Señor, si nos sometemos a Él. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, dice Jesús allá en Mateo 12:31. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, hermanos. Es por eso que allá en Hebreos 6:4 dice, porque es imposible, oigan esto,
porque es imposible, Hebreos 6:4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, hermanos. Eso es bien delicado, es bien peligroso, hermanos. Eso es palabra de Dios. Y es por eso que nosotros debemos conocer estos fundamentos bíblicos, para cuando estamos hablando con aquellos hermanos que piensan o pensamos que lo sabemos y no lo sabemos, no lo conocemos. Porque aquí no es nosotros hablando, aquí es Dios hablando con nosotros a través de su palabra. Porque no somos nosotros, es la palabra de Dios en acción, instruyéndonos. Dice, es imposible. Entonces, Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero ¿de quién estamos hablando? Si buscamos Mateo 7, 21 y 23, cuando Cristo le dice allá, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué? Miren, repito de nuevo. Señor, Señor, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Y es por eso que aquí, en el proceso de su juicio, ¿verdad? Ellos exigen, ellos defienden su punto, pero el liderazgo de millones y millones de creyentes no reconocen que tenemos que someternos al Padre y que todo lo alcanzamos en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando de las malas enseñanzas para que se cumpla lo que leímos anteriormente de Hebreos y Mateos, de ese verdadero pecado de la blasfemia, pues entonces tenemos que examinar multitudes, millones de millones, a dónde están en esa verdad. Si verdaderamente han reconocido que Jesucristo ha venido en carne, que es el Hijo engendrado de Dios, que Dios lo resucitó de entre los muertos,
y lo ha sentado a la diestra del Padre. Porque no es que confiese, no es que ellos digan que Cristo nació de María. Es estar convencido con una convicción espiritual y entender esa verdad. De que Jesucristo, desde el comienzo, desde que Dios le formó cuerpo, en el vientre de la madre, y sabemos que la palabra dice de la Virgen María, ¿verdad? Se desarrolló en el embrión, creció y a los 9 meses nació esa criatura. Y por supuesto, Hijo de Dios, único, engendrado, primogénito de la resurrección. Y esas verdades tienen que ser convictas en nuestro espíritu, hermano, alma, corazón, para nosotros estar seguros de que verdaderamente estamos convencidos, y pienso yo, y hemos visto aquí ejemplos de esas verdades. Esas verdades se han enseñado aquí, se nos enseñaron. ¿Y cómo es posible, triste ver, hermanos que tomaron una decisión de caminar hacia afuera porque de acuerdo a ellos, esa no es la verdad? Pero si no era la verdad y no estaban seguros, ¿por qué no nos sentamos a aprender? ¿O acaso perdimos los 40, 30, 20, 10, no sé, la cantidad de tiempo? ¿O lo que venimos nada más a meditar? Si tenemos preguntas, tenemos que preguntar para aprender, hermanas. Pero hemos dicho siempre que el testimonio y el legado de esta congregación, desde un principio, y así lo vi yo desde que llegué, fue llevar esa verdad que está establecida por Dios. No era idolatría, no fue idolatría, hermanos. Es que Dios conoce nuestros corazones, formó nuestros cuerpos, nos dio nuestro espíritu, para que nosotros seamos, ¿qué? Embajadores de esta verdad. Para que nosotros llevemos esta verdad a aquellos que desconocen esta verdad. Pero ¿cómo vamos a defender esta verdad si no la conocemos? ¿Cómo nosotros, comenzando una conversación, nos vamos a dejar embobulucar, por usar ese término? Confundir, que sería el término, por ignorantes y enemigos de Cristo. No, hermanos, esto es un asunto de vida o muerte. Y como dice y leímos en la palabra, aquellos que se pierdan, que terminarán en cuerpos de gusanos. Isaías 66, 24. Y esto no para meter miedo, hermano. Esto es una verdad. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, dice Jesús. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Mencioné ya la historia de Rico y Lázaro allá en Lucas 16, 19, hermanos. Pueden estudiarla, 19 hasta el 28 por ahí, 31. Dice allá en Lucas 12, 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, dice Jesús. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Isaías 66, 24. Y dice, y serán abominables a todo hombre. Ahí vemos un futuro de que van a haber hombres, o sea, seres humanos en el milenio y después del milenio. Pero es otra enseñanza del tiempo de la eternidad, que solamente Dios la conoce, pero ya la estableció. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos
que en tu venida salieron a recibirte. Todos ellos darán voces y le dirán y te dirán, tú también te debilitaste. Isaías 14:9. Y como nosotros, te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió el Seol, tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, porque estarán todos en el lago de fuego. Palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de haber hablado de tu palabra. Esperamos, Señor, que tú nos guíes día tras día por medio de tu Santo Espíritu y permite que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Mira a aquellos que no han conocido, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Dale la oportunidad para que ellos también reciban este pan de vida, Señor, porque es tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ti si no es por medio de Jesucristo, Señor. Que reconozcamos, que estemos claros en esa verdad, que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor, al cual tú enviaste, Señor, nacido de mujer, crecido entre los hombres, Señor, con experiencias, evidencias vivas, indubitables, Señor, murió y al tercer día de ser crucificado en la cruz del Calvario, tú lo resucitaste y lo presentaste vivo, Señor, con evidencias a los hombres, Señor, para que nosotros estemos convencidos de esa verdad, que tú tienes el poder de levantar a los muertos, levantando a tu amado Hijo Jesucristo, resucitándolo y sentándolo a tu diestra, donde está ese día, esperando ese gran día de regresar a buscar el fruto de su trabajo, nosotros, la iglesia, Señor. Te pido que pongas cerca de ángeles a nuestro alrededor, Señor. Mira a nuestros familiares que no te conocen, Señor, que no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Dale esa oportunidad a ellos, como a todos sobre la faz de la tierra, Señor. Mira a nuestros líderes que gobiernan, Señor, líderes eclesiásticos y en todo lugar que enseñan tu palabra, Señor. Tócalo, Señor, revélale tu palabra, Señor, para que ellos enseñen la verdad, y esa verdad es Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ti si no es por medio de Él. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Santo Hijo, Señor, y de tu Santo Espíritu, Señor, y no nos despedimos de tu presencia, sino pon cerca de ángeles a nuestro alrededor, y permite que podamos crecer de día en día a través de la palabra, para que seamos llenos de sabiduría de lo alto. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.